Heavy metal, ¿eh? Heavy metal. Día número 20. Hoy toca gafas en lugar de lentillas. Ayer hacía bastante viento y tenía ya los ojos cansados de las lentillas y he decidido que la etapa de hoy me la hago con las gafas y así descansan un poco los ojos. Hoy objetivo primero llegar a Parzán y luego, viendo la hora a la que llegue, pues continuar dirección Pineta, sin llegar hasta Pineta, claro, me va a quedar bastante antes. Tengo por ahí localizado un par de refugios libres, a ver si pudiera llegar a alguno de ellos. En el camping, pues bien, conocí ayer al tercer andaluz que conozco desde que estoy aquí. El primero fue uno de Jaén en mi primer día. El segundo andaluz que conocí pues fue en el refugio de Vallao, un antequerano de Málaga. Y el tercero pues fue ayer, un montañero cordobés. Los dos pedimos un bocadillo sobre las 8, empezamos a hablar. Nos pusieron el bocadillo a las 9:30, se lo tomaron con tranquilidad. Pero bueno, ahí estuvimos hablando y contándonos. Él va en el otro sentido y eso, pues claro, nos estuvimos contando cosas, consejos de cosas que están por venir para mí y yo le estuve diciendo de cosas que están por venir para él. Y muy bien. Vamos a por la etapa de hoy. Y a seguir disfrutando, que esto es una pasada. Acabo de preguntarle al pastor que estaba ahí con las vacas que se le da sal a las vacas, cosa que yo no sabía. Ya he aprendido algo nuevo. El motivo por el que las vacas de la zona esta de Secase vinieron a por mí es por eso. Dice, llevarían días sin comer sal. Y claro, yo paré y saqué la bolsa. Así que confirmado. Ese era el motivo. Pero bueno, a mí me gusta pararme a hablar con el pastor, ya de paso. Paro 5 minutos y hablo con la gente que me encuentro, que es parte de la gracia de la ruta. Ahora dirección Collado Urdiceto, que está antes de la bajada a Parzán. A ver, tú me miras, yo te miro, ¿cuál de los dos se aparta? Bueno, pues ahí está Parzán. Ponía en el cartel esta mañana 7 horas y me he plantado aquí en 5 horas. Está bien. Parzán saliendo de La Pleta. Bocadillo de lomo y queso, Coca-Cola y un café. Y ya tengo las baterías cargadas para echar el resto de la tarde. Ahora dirección refugio libre que hay antes de llegar a Pineta. Esa es la idea. Vamos a ver hasta dónde llego. Porque son ya las 2 de la tarde. Por lo menos 4 horitas, 3-4 horitas más mínimo quiero andar. Ahora sí, llegando a Parzán, que el bar que comenté antes estaba en la afuera a 1 o 2 kilómetros. Y ahora sí, entrando en Parzán.
Heavy metal, heavy metal. La etapa de hoy. No sé en qué quedará, pero he mirado el GPS y me ha dicho que llevo 37 con 2000 poco. Igual luego se reduce, porque también he estado en Parzán dando alguna que otra vuelta para salir. Pero vamos, que es lo que llevo. Palizón del 15 me estoy dando hoy. Voy dirección Refugio Libre Estiva, que imagino que no quedará poco. O sea, que no quedará poco, no, que quedará poco. No quede poco, que no quede poco no quiero. Quiero que quede poco. Y ahí está el refugio de la Estiva, que estoy viendo mínimo 3 personas en la puerta. Bueno, no, 4. Bueno, a ver si hay plaza y si no, pues tendré que seguir. Que hay otro que se llama La Larry, que está más adelante. Espectacular esto, ¿eh? Espectacular. Aquí me quedo.